Muy buenos días a todos. El día de hoy voy a hablar sobre mi clase, el cual es el verb to be, el cual pues es más que todo como una introducción en sí al tema, por así decirlo. Lo cual pues el verb to be, por así decirlo, en su forma base o afirmativa es el I am, you are or she is. La forma negativa sería I am not, you are not or you aren't, o he or she is not or isn't. Más adelante les enseñaré como las abreviaciones de estas, ¿verdad? Dentro de los ejercicios. Ahora, para comenzar, utilizamos am solamente cuando estoy hablando de yo. Por ejemplo, I am, yo soy. El is solo lo utilizamos en terceras personas, como él, ella o esto, el cual sería he, she, it, el cual es he is, she is or it is. Y are se puede utilizar con tú, ellos o nosotros. Como por ejemplo sería en inglés you are, we are or they are. Lo cual pues esto lo usamos para hablar de nosotros y de otras personas. Por ende cabe mencionar de que aquí am no se puede utilizar con los demás tipos de sustantivos, lo cual sería no puedo utilizar she am, he am, they am. Es imposible, ya que is es singular y are es plural. Incluso también am es singular porque se habla de uno mismo, ¿verdad? Ahora, dentro del vocabulario, los pronombres en sí, los que se utilizan, los personales, serían I, yo, you, tú, he, él, she, ella. También podemos utilizar emociones dentro de estos contextos, como por ejemplo, happy es igual a feliz, sad es igual a triste, angry es igual a enojado y tired es cansado. También podemos referirnos a personas, como por ejemplo, en este caso, student son ustedes, los cuales son estudiantes. Teacher, pues en este caso es maestro, como lo soy yo en este caso. Y friend es amigo o amiga, como el que está a la par de sus asientos. Ahora, por ejemplo, dentro de las estructuras más comunes y las más fundamentales dentro del idioma inglés, es esta, donde el sujeto se le hace la sumatoria del verbo más el to be. ¿A qué me refiero con el verbo to be? Por ejemplo, el verbo to be es esto, el am, you, no, am, are, is. Es el estado de cómo se siente la persona y el complemento, lo cual en este caso sería I am happy. Entonces, el sujeto es I, yo, el verbo to be es am, estoy, y el complemento feliz, como lo pueden ver aquí en el primer ejemplo, I am happy. En el segundo ejemplo es you are my friend. Entonces, tú eres mi amigo. You, tú, are, eres mi friend, amigo. Y por último, el último ejemplo que se va a tocar va a ser he is a student. Él es un estudiante. Él es un student, estudiante. Como pueden ver, es la estructura en inglés de esta oración, pues del presente normal. El presente simple es casi idéntico como nosotros solemos hablar en español. Es similar. Ahora, como siguiente actividad, más que todo para que puedan observar cómo se puede hacer, les puse en el ejemplo de to be a train, o sea, como un tren, el cual pues cada vagón va a significar cada palabra. Por ejemplo, en el vagón, en el primero va a ser el sujeto, en el segundo va a ser el verbo to be, y en el último va a ser el complemento. Como pueden ver aquí, en el vagón verde es el sujeto, yo, I. En el segundo, en el rosa, es el verbo to be, soy o am. Y en el azul o el celeste es el complemento, happy o estoy feliz. Feliz, por así decirlo. Ahora, referente a las prácticas, pues se podría hacer como por ejemplo, podría mostrar diferentes tipos de fragmentos de rostros, por así decirlo, impresos, que podría decirle a un estudiante cuál es este rostro. Entonces le señalaría este. Entonces él me va a decir que a base del contexto, la carita está triste, I am sad, o incluso esta, estoy enojado o triste, según el contexto. Luego de eso también los estudiantes podrían aplicar un roleplay, donde yo como maestro les estaría preguntando who are you, ya explicándoles que who es quién, explicándoles de que are you eres quién eres tú, en inglés, ¿verdad? Por supuesto, ellos ya a raíz de eso, es solo como introducción, ellos van a saber que esto es una pregunta base, el cual ellos me van a responder sabiendo cómo asertivamente ya cómo responder a una situación cotidiana, como yo soy y el nombre del estudiante.
Más adelante o en el siguiente tema sería tratar las preguntas o las negativas. Em, de momento solo se está como que introduciendo la parte positiva o afirmativa de la función del presente simple. Como por ejemplo esto. I can use am, is, are. Entonces ya sería como preguntarles ahí si puedo utilizarlo. Y ellos tienen que responder sí o no. Después también I can answer simple questions. Eso ya sería como de mencionarles de que eso vendría dentro de la evaluación, donde ellos sabrían que ellos pueden responder simples preguntas como la anterior, de who are you, I am y el nombre. O how are you, ya sería cómo estás. Entonces sería como ya retroceder a esto, de si está feliz, triste, cansado o enojado. Em, También se puede mencionar de que ellos pueden hablar acerca de ellos mismos o de sus amigos, ¿verdad? Por ende, también tengo otras actividades como por ejemplo estas ya está realizado. Pero por ejemplo, aquí dice, escribe la forma correcta del verbo to be utilizando la forma sin contracción. Entonces, aquí, como por ejemplo, el primer ejercicio dice David, espacio, happy. Pero aquí es negativo. Entonces, aquí dentro de la fase negativa se va a escribir is, pero la fase negativa es not. Entonces, aquí cabe mencionar que aquí en am, aquí en esta oración es I ill, estoy enfermo, entonces sería I am. Aquí como estamos hablando de tú y español, se refiere a una pregunta de que si tú eres español, entonces vamos a preguntar con Are you Spanish? Ya que esta estructura es de pregunta, la cual siempre la estructura va a ser el verbo to be, la persona y el contexto. Siempre van a ser así, solo hay que cambiarle o darle vuelta a esas frases. Nada más, es simple y sencillo. Ahora, my brother and I, siempre y cuando haya más personas dentro de mi hermano y yo, contamos como nosotros. Entonces aquí se habla un plural. Entonces mi hermano y yo no estamos en casa. Are not at home. Ya. Porque es como decir we are not, o sea, nosotros no estamos, solo que aquí, para no confundirse, es mi hermano y yo nos tomamos como nosotros. En cambio, si hubiera mi hermano o yo no estamos en casa, sería mi hermano and I am not at home. Porque estamos hablando de mi hermano o yo, o sea, uno o uno. No pueden ser ambos a la vez, sino solo es uno a la vez. Ahora, Peter and Mark, el mismo caso, son hermanos, entonces they are brothers, porque estamos hablando de plurales. Ahora, the cat is on the table, porque es it, el gato. No se sabe si es gato macho o gato hembra, sino solo es un gato. No se sabe el contexto, entonces se utiliza it is on the table. Ahora, aquí, lo mismo. It is a very nice day, el cual es un día muy bueno o bonito. Aquí, cuando nos referimos a las edades, siempre vamos a utilizar I am. Pero como estamos diciendo, I am not 13, I am 14. Entonces yo no tengo 13 años, sino tengo 14 años. Y aquí, como estamos hablando de algo, vamos a usar is. Son las 8 de la noche u 8 de la mañana, depende del contexto. Y acá, como estamos nosotros, vamos a utilizar are. Y como pueden ver, pues estarían todas correctas. Y así sucesivamente serían con los demás ejercicios, ¿verdad? Como por ejemplo, Susan, estamos hablando de ella, es mi nueva amiga. Entonces, Susan is my new friend. Aquí yo, puede ser are, is, am. Eso ya queda en el criterio de los alumnos, pero correctamente sería I am a very good driver. O sea, soy un buen conductor. My neighbors, mis vecinos, son ruidosos. Entonces, ¿cómo sería? My neighbors are very noisy. El siguiente ejemplo sería your black cat are is in the garden. Entonces la respuesta correcta en esta sería is in the garden, porque solo estamos hablando de un gato negro, nada más, ni en plural ni solo en singular. El mismo caso de aquí, que es your black cat is in the garden. Aquí el mismo caso que yo estuve mencionando anteriormente, que sería Susan and Mike, que son ellos. Entonces Susan y Mike son mis padres. Entonces aquí sería are.
Lo mismo que they are my best friends, I am sure, your best friend is at home, we are from Spain, Luke and Tom are actors. Ahora, la estructura de las preguntas del presente simple. Como pueden ver, uy, no lo encuentro. Pero como les mencionaba, en este caso, esta estructura de la affirmative form va a ser lo mismo como el negative form. Uy, ¿qué va a ser el aquí? I am, you are, or she is, pero agregándole un not. I'm not, no, I am not, you are not, and he is or she is not. Pero también existe algo más fácil y simplificado para cortar las respuestas, como I am not. Siempre en la forma I am no hay ninguna contracción, como en las siguientes formas, como por ejemplo, you are, ay, lo siento, no, espérense, you aren't. Como pueden ver, esta es una contracción, la cual es como simplificar esta palabra. Y lo mismo con is not, es he or she isn't. ¿Ok? Y la última forma es la de pregunta, la que sería la question form, la cual sería la siguiente. Siempre va a ser en esta estructura, ahorita se las enseño. Esta estructura, pero dándole la forma. Como les había dicho, la forma de oración siempre va a ser sujeto más verbo to be más complemento. En cambio, ahora, para la pregunta va a ser el verbo to be más el sujeto más el sujeto, el complemento, y terminamos con una question mark o una exclamación, lo cual quedaría como, por ejemplo, vamos a utilizar la función o la dinámica de las emociones, como are you happy? ¿Estás feliz? Entonces respetamos la misma estructura, por así decirlo, de la misma oración, de que sería sujeto más el verbo to be más el complemento, que sería la de la oración. Ahora el de la pregunta, que sería verbo to be más sujeto más complemento, como podrán ver aquí. Esta es la estructura de la pregunta. Ahora, esta es la estructura de las oraciones afirmativas. Y en cambio, si sean las versiones negativas, serían así. Sería sujeto más el verbo to be más not y el complemento, que sería por ejemplo, vamos a utilizar el de are you happy, pero you are not o aren't happy. Tú no estás feliz. Entonces esto ya es la contracción, o como eso ya es preferencia de cada uno, si lo quieren hacer largo o no. Sin embargo, para sonar más naturales o para acortar y que se les sea más fácil de hablar el idioma o de escribirlo, se les recomienda utilizar la versión acortada o la contracción, que sería aren't. Y pues de momento sería todo. Muchas gracias y hasta aquí mi clase.